Hola, bienvenido a Billy. Gracias por estar aquí. Esperamos que disfrutes este contenido y que tengas un día increíble. Vamos a empezar. Hay momentos en la vida que te parten en dos, un antes y un después. Un instante donde la mujer que eras muere sin hacer ruido, y de sus cenizas nace otra que ni tú misma reconoces. Para mí, ese instante ocurrió un jueves por la noche, frente a la puerta entreabierta de un salón privado en el restaurante más caro de Madrid. Pero voy a contarles todo desde el principio, porque quiero que entiendan lo que se siente cuando descubres que el hombre al que le entregaste tu vida entera te considera basura. Mi nombre es Valeria, Valeria Soler, y durante 3 años fui la esposa más tonta de toda España, o al menos eso creían ellos. Esa noche, Madrid hervía. El tráfico era un infierno de bocinas y luces rojas que parecían no terminar jamás. Yo iba en la parte trasera de un taxi que avanzaba a paso de tortuga, y cada segundo que pasaba me apretaba más el estómago. No por el retraso. Era algo más profundo, una especie de presentimiento que llevaba semanas instalado en mi pecho, como un huésped incómodo al que no podía echar. Mateo, mi marido, me había invitado a cenar con su madre y su hermana Paula en un restaurante de 5 estrellas. Cuando me lo dijo, usó esa voz suave que ponía cuando quería algo de mí. Será una noche especial, mi amor. Solo la familia. La familia. Qué palabra tan bonita y qué mentira tan grande escondía. Me miré en el espejito de mi bolso. El vestido que llevaba era sencillo, de un color neutro que no llamaba la atención. Me lo había comprado en una tienda normal, de esas donde la ropa no viene con etiquetas que cuestan más que el alquiler de un departamento. Sabía perfectamente que la señora Morales, mi suegra, arrugaría la nariz al verme. Siempre lo hacía. Para ella, yo era una campesina disfrazada de señora, una pueblerina que no sabía combinar un collar con unos aretes. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo podía comprarme toda la colección de cualquier diseñador europeo, sin pestañear. Pero nunca me interesó eso. Mi padre, que en paz descanse, me enseñó que la verdadera elegancia no se compra, se lleva por dentro. Y yo le creí. Tal vez esa fue mi equivocación. Tal vez debí haberles restregado mi fortuna en la cara desde el primer día. Pero no. Elegí ser humilde. Elegí ser discreta. Y ellos interpretaron mi sencillez como debilidad. El taxi finalmente se detuvo frente a la entrada del restaurante. Pagué la carrera con las monedas que tenía en el bolso. Ni siquiera llevaba tarjeta, porque Mateo me había quitado el acceso a mi propia cuenta personal con el pretexto de administrar mejor nuestras finanzas. Y bajé corriendo. Los pasillos del restaurante eran de un mármol tan brillante que podía ver mi reflejo en el suelo. Algunos meseros me miraron de arriba abajo con esa expresión que yo ya conocía de memoria. Lástima disfrazada de cortesía. Mi vestido no pertenecía a ese lugar. Yo no pertenecía a ese lugar. Al menos eso era lo que todos pensaban. Llegué al salón privado que Mateo me había indicado por mensaje. Estaba sin aliento, con el pelo ligeramente revuelto y el corazón latiéndome en los oídos. Levanté la mano para abrir la puerta, pero algo me detuvo. La puerta no estaba cerrada del todo. Había una rendija, apenas unos centímetros, pero suficiente para que el sonido del interior se escapara al pasillo, como agua por una grieta. Y lo primero que escuché fue la risa de Mateo. Conocía esa risa. Era la risa que soltaba cuando se sentía poderoso, cuando creía que controlaba todo a su alrededor. Durante un segundo me alivié. Pensé que al menos estaba de buen humor. Quizás la cena no sería tan terrible. Quizás su madre no me humillaría esta vez. Quizás Paula no haría comentarios sobre mi ropa. Entonces escuché las palabras que me destrozaron. No te preocupes, mamá. La voz de Mateo era clara, segura, como si estuviera brindando por su propio triunfo. Las escrituras de la casa y las acciones de la empresa estarán pronto a mi nombre. Tengo un equipo de abogados trabajando en secreto. En cuanto le haya quitado todo el patrimonio,
y tenga todos los activos bajo mi control, me divorciaré de ella. Estoy harto de fingir que soy cariñoso con esa mujer sin clase. El mundo dejó de girar. No exagero. Fue como si alguien hubiera apretado un botón de pausa y todo, el ruido de los cubiertos, la música de fondo, el murmullo de los otros comensales, desapareciera de golpe. Solo quedaba la voz de Mateo, entrando por mis oídos como veneno líquido, quemándome por dentro. Mis piernas dejaron de sostenerme. Tuve que apoyar la espalda contra la pared fría del pasillo para no caerme al suelo. Sentí cómo se me helaba la sangre, empezando por los pies, subiendo por las rodillas, apoderándose de mi pecho. Era como estar sumergida en agua helada, pero con los ojos abiertos, obligada a mirar lo que no quería ver. Y entonces habló mi suegra, la señora Morales, esa mujer que me besaba en la mejilla cada domingo mientras por detrás afilaba el cuchillo. Bien hecho, hijo. Yo tampoco la soporto más. Mira cómo se viste. Es una vergüenza para nuestra familia. Cuando tengo que llevarla a las reuniones del club, me quiero morir. Heredó una fortuna de su padre, pero tiene un gusto espantoso. No tiene punto de comparación con Adriana. Esa sí es una mujer con clase, perfecta para ser la esposa de un hombre como tú. Esa Valeria parece más nuestra sirvienta que tu mujer. Cada palabra era una puñalada, no con un cuchillo limpio y rápido. No, era como si me estuvieran arrancando la piel con las uñas, despacio, disfrutando del sonido que hace la carne cuando se separa del hueso. Yo, que les había abierto las puertas de mi casa. Yo, que les había dado de comer, que les había comprado ropa, que le había pagado la universidad a Paula. Yo, que había dejado que mi suegra viviera bajo mi techo sin cobrarle un solo centavo. Sirvienta. Eso era para ellos. La voz melosa de Paula completó el cuadro. Es verdad, mamá. Ayer le pedí que me comprara un bolso nuevo y me salió con un discurso sobre el ahorro. Con lo rica que es. Es una tacaña insoportable. Por cierto, hermano, cuando te cases con Adriana, me tienes que comprar un coche nuevo. El que tengo ahora me da pena delante de mis amigas. Quise vomitar. Quise gritar. Quise abrir esa puerta de una patada y escupirles en la cara toda la rabia que me estaba devorando por dentro. Pero no lo hice. Y eso, créanme, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Quedarme callada mientras 3 personas a las que les había dado todo me despedazaban como si fuera un juguete viejo. Una lágrima se escapó de mi ojo izquierdo. Solo una. La atrapé con el dorso de la mano antes de que llegara a mi mentón. No, no iba a llorar. No por ellos. No delante de esta puerta. No en este pasillo. Si entraba llorando, si les hacía una escena, Mateo se victimizaría. Su madre me acusaría de estar loca, y Paula grabaría todo con su teléfono para subirlo a sus redes sociales con algún comentario burlón. Y después, cuando se calmaran las aguas, Mateo aceleraría su plan y me dejaría sin nada antes de que yo pudiera reaccionar. No, eso no iba a pasar. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Fue como un interruptor que se apaga y otro que se enciende. El dolor no desapareció. Seguía ahí, ardiendo como brasas debajo de mis costillas, pero algo nuevo creció encima de él. Algo frío, calculador, preciso. La mujer ingenua que había entrado a ese restaurante con el vestido arrugado y el corazón abierto, acababa de morir. Y la que estaban haciendo en su lugar era alguien que ni el propio Mateo podría imaginar. Escuché la última parte de su conversación. Solo un poco más de paciencia, decía Mateo con esa voz de serpiente que ya nunca más podría parecerme atractiva. Adriana también está ansiosa por oficializar lo nuestro. Es inteligente, tiene presencia, me ayudará en mi carrera. Mañana, cuando firme el último poder notarial con la excusa de expandir el negocio, se acabó. La echaremos de casa sin un euro a su nombre. Mañana. Tenía hasta mañana. 24 horas para desmontar su castillo de naipes. Saqué la polvera de mi bolso
y me retoqué el rostro. Me pinté una sonrisa, la sonrisa más dulce, más convincente, más falsa que había dibujado en toda mi vida. Una sonrisa para traidores. Y con un movimiento decidido, empujé la puerta del salón privado. Las risas se cortaron en seco. Vi el destello de sorpresa en los ojos de Mateo, el parpadeo nervioso de la señora Morales, la mueca rápidamente disimulada de Paula. Pero fueron profesionales, hay que reconocerlo. En menos de un segundo, los tres ya tenían puestas sus caretas de amor familiar. Mateo se levantó con los brazos abiertos, como el esposo más devoto del universo. «Cariño, por fin llegas. ¿Mucho tráfico?» Su voz me provocó arcadas, pero sonreí. Acepté su abrazo. Sentí sus brazos alrededor de mi cintura y pensé, estas son las manos que firman documentos a mis espaldas. Este es el pecho que se acuesta con otra mujer. Esta es la boca que me llama paleta cuando no estoy escuchando. Perdón por la tardanza, cariño. Señora Morales, Paula. Había obras en la carretera y el atasco estaba imposible. Tuve que correr el último tramo para no hacerles esperar más. Respondí con la voz más alegre que encontré. Tomé la mano de mi suegra para saludarla. Esa mano que momentos antes había gesticulado con desprecio mientras hablaba de mí. La señora Morales apretó mis dedos con una dulzura venenosa. No te preocupes, Valeria. Lo importante es que llegaste. Justo le decíamos a Mateo lo afortunado que es de tener una esposa tan paciente como tú. Paciente. Sí. Iba a necesitar toda mi paciencia para lo que venía. Me senté en la silla vacía y los miré uno por uno. Mateo, con su traje caro pagado con mi dinero. La señora Morales, con sus joyas que yo le había regalado. Paula, con su teléfono último modelo que yo le había comprado. Tres rostros hambrientos escondidos detrás de máscaras de afecto. Qué bueno que están todos reunidos, dije con un tono misterioso que los hizo levantar las cejas. Porque yo también tengo una gran sorpresa para Mateo y para la familia esta noche. Algo que estoy segura no se imaginan. Los ojos de Mateo brillaron de codicia. Probablemente pensó que mi sorpresa era la aprobación para retirar los fondos que me había pedido el día anterior, o algún regalo costoso. ¿Una sorpresa? Me tienes intrigado, cariño. Paciencia, mi amor. Primero cenemos. Quiero que estén llenos y contentos antes de recibir mi sorpresa. Créanme, esta será una noche que no van a olvidar en su vida. Nunca había dicho algo tan verdadero. La cena fue un espectáculo de avaricia. Los meseros iban y venían con platos que costaban lo que una familia normal gasta en un mes de comida. Mateo pidió filetes de wagyu. La señora Morales se abalanzó sobre el marisco importado. Paula fotografiaba cada plato para subirlo a sus redes sociales, presumiendo una vida de lujo financiada con mi dinero. Yo pedí una crema de champiñones y una botella de agua mineral. Me llevaba la cuchara a la boca de vez en cuando, pero mi apetito había desaparecido. Lo que no desapareció fue mi capacidad de observación. Cada bocado que daban, cada risa arrogante, cada comentario despectivo que se les escapaba, yo lo registraba en mi memoria como evidencia. «Come algo más, cuñada», me dijo Paula mientras cortaba un trozo enorme de carne. «¿Por qué solo pediste sopa? Pide algo caro, que paga mi hermano. Mateo ahora es un hombre de éxito. Un hombre de éxito. Con mi dinero, con mi empresa, con mi herencia. No te preocupes, Paula. No tengo mucha hambre. Además, me alegra verlos disfrutar tanto. Coman todo. No dejen nada», respondí con una dulzura que escondía ácido. Mientras ellos devoraban, mis dedos trabajaban debajo de la mesa. Tecleé un mensaje en mi teléfono, dirigido al señor Robles, mi abogado de confianza, el hombre que había administrado el patrimonio de mi familia durante décadas y que conocía cada centavo, cada propiedad, cada acción que estaba a mi nombre. El mensaje era breve, quirúrgico, letal. «Señor Robles, active el código rojo inmediatamente. Congele todas las cuentas,
tarjetas de crédito y accesos financieros a nombre de Mateo y su familia. Revoque todas las facilidades vinculadas a mi nombre. No deje ni un solo euro al que puedan acceder esta noche. Ejecútelo ahora mismo. Segundos después, mi teléfono vibró. La respuesta de Robles fue igual de precisa. Orden ejecutada, señora. A partir de este momento, todo acceso ha sido bloqueado. Apagué la pantalla y volví a mirar a mi marido, que se reía a carcajadas de un chiste de su madre, mientras se limpiaba la salsa de los labios con una servilleta de tela. Disfruta de tu última risa, querido, pensé mientras tomaba un sorbo de agua. La cena terminó. Los platos quedaron vacíos y sus estómagos llenos. Mateo, con ese aire de señor feudal que tanto le gustaba proyectar, levantó la mano para llamar al mesero. «La cuenta, por favor», exclamó en voz alta, como si estuviera haciendo un favor. El mesero trajo la cuenta en una carpeta de cuero. Mateo ni la miró. Con un gesto que él consideraba elegante, sacó de su cartera una tarjeta negra. Mi tarjeta negra, la que estaba vinculada a mi cuenta principal, y la puso sobre la mesa. «Cobre de aquí. No necesita PIN». El mesero la tomó cortésmente y la acercó al terminal de pago. Mateo volvió a hablar con su madre sobre sus planes de viaje al extranjero para el mes siguiente. Pero su conversación fue interrumpida por un sonido que cambiaría todo: el pitido largo y agudo del terminal rechazando la tarjeta. El mesero, frunciendo el ceño, volvió a pasarla. El mismo sonido de rechazo. «Disculpe, señor. El sistema rechaza la tarjeta», murmuró. Vi cómo la sonrisa de Mateo se congelaba. Fue como ver una máscara de cera empezar a derretirse. «¿Cómo que rechazada? Es una tarjeta Black con un límite de millones de euros. ¿Su máquina estará descompuesta? Inténtelo otra vez». El mesero lo intentó por tercera vez. Mismo resultado. Leyó la pantalla del terminal con expresión incómoda. «Lo siento, señor. La tarjeta aparece como bloqueada. La titular principal la reportó como extraviada y fue cancelada permanentemente». El rostro de Mateo se puso rojo como un tomate. Sacó de su cartera 3 tarjetas más, todas de diferentes bancos, todas proporcionadas por mi empresa. «Pruebe con estas». Las arrojó sobre la mesa con desesperación. El mesero las probó una por una. El resultado fue idéntico. Todas suspendidas. Todas muertas. El sudor empezó a perlar la frente de Mateo. El ambiente en la mesa se volvió denso, asfixiante. Los comensales de otras mesas empezaron a voltear para ver qué sucedía. «Mateo, ¿qué está pasando?», susurró la señora Morales con la cara desencajada. «¿Por qué no funciona ninguna tarjeta? No me avergüences». «No lo sé, mamá. Esta mañana funcionaban perfectamente», respondió Mateo con voz temblorosa. Se volvió hacia mí con ojos suplicantes. «Valeria, ¿tienes efectivo o alguna tarjeta? Parece que hay un error en el sistema bancario». Puse mi mejor cara de inocencia. «Vaya, cariño, ¿no te acuerdas? Ayer mismo me dijiste que yo gastaba demasiado y que no sabía administrar el dinero. Me quitaste la cartera y transferiste todo el saldo de mi cuenta personal a la tuya con la excusa de una inversión. Ahora mismo, en mi bolso solo tengo pañuelos y la polvera. No llevo ni un centavo, Mateo». Vi cómo la realidad lo golpeaba en la cara. Era cierto que había hecho exactamente eso, pero no esperaba que el boomerang regresara tan rápido. La cuenta de la cena ascendía a miles de euros y no tenía forma de pagarla. «¿Y quién va a pagar esto?», gritó la señora Morales, perdiendo toda compostura. «¿Acaso vamos a tener que lavar los platos? Valeria, seguro tienes dinero de emergencia». «No mientas», negué lentamente con la cabeza. «Se lo juro, señora. No tengo ni un billete de 5 euros. Usted misma le dijo a Mateo que controlara todo mi dinero para que no me comprara ropa nueva. Pues bueno, lo controló». Me levanté de mi asiento con una calma que los desconcertó. Vaya, de repente me siento mal del estómago.
Necesito ir al baño. Vayan resolviendo lo de la cuenta. Quizás si llaman a la empresa, con su permiso. No esperé respuesta. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Escuché a Mateo intentar seguirme, pero el gerente del restaurante y 2 meseros ya rodeaban la mesa exigiendo el pago. No iban a dejarlo ir. No fui al baño. Crucé el restaurante con paso firme hasta la puerta trasera, donde me esperaba un sedán negro enviado por el señor Robles. Me subí al auto. Apoyé la espalda en el asiento de cuero, y por primera vez en horas, respiré. El aire acondicionado me acarició la cara como una brisa después de la tormenta. Mi corazón, que había estado latiendo con furia toda la noche, empezó a calmarse. En marcha, conductor. Lléveme a mi verdadero hogar, ordené. Mientras el auto se alejaba del restaurante, imaginé la escena que estaba dejando atrás. Mateo, rojo de vergüenza, negociando con el gerente. La señora Morales con el maquillaje corrido por el sudor. Paula escondiéndose detrás de su bolso para que nadie la reconociera. 3 parásitos descubriendo que la sangre se había secado. Pero esto apenas empezaba. Lo que supe después, porque el señor Robles me mantuvo informada de cada detalle, fue que Mateo tuvo que dejar como garantía su reloj de lujo y su teléfono. Firmó un pagaré bajo las miradas burlescas de los meseros. La señora Morales lloró. Paula se tapó la cara. Salieron del restaurante como 3 fantasmas avergonzados y tomaron un taxi con pago al llegar, porque las monedas que Mateo encontró en su bolsillo no alcanzaban ni para la tarifa mínima. Durmieron los 3 apretujados en una habitación mohosa de un motel de mala muerte, pagada con las últimas monedas que Paula encontró en su pantalón. Esa noche, mientras ellos se retorcían de rabia en un colchón manchado, yo estaba sentada en el despacho de mi padre, el verdadero despacho, en la mansión que había sido de mi familia durante 3 generaciones, la mansión donde crecí, donde aprendí a leer, donde mi padre me enseñó que la bondad sin inteligencia es suicidio. Tenía frente a mí una carpeta con todos los documentos que Robles había preparado durante meses, porque lo que Mateo no sabía era que yo llevaba tiempo observándolo. No soy tonta. Nunca lo fui. Cuando empecé a notar los movimientos extraños en las cuentas de la empresa, cuando vi las transferencias a una cuenta que no reconocía, cuando encontré mensajes borrados en su teléfono que él creía que yo no sabía revisar, no lloré. No le hice escenas. Hice lo que mi padre habría hecho. Contraté a los mejores y esperé. Robles había realizado una auditoría forense completa. Cada centavo que Mateo había desviado estaba documentado. 5 millones de euros a una cuenta a nombre de Adriana. Gastos personales pagados con dinero de la empresa. Regalos para su amante facturados como gastos operativos. Todo, absolutamente todo. A la mañana siguiente, Mateo intentó ir a la oficina. Pobre iluso. Creía que aunque yo hubiera tomado el control de la casa, la empresa seguía siendo su reino. Se presentó con la misma camisa arrugada del día anterior, oliendo a humedad, pero con esa arrogancia que ni la miseria le quitaba. La recepcionista bajó la mirada cuando lo vio entrar. El guardia de seguridad lo miró con desconfianza. Su tarjeta de acceso no funcionó. Saltó la barrera como un ladrón, se metió en un ascensor y subió hasta la planta ejecutiva. Lo que encontró ahí arriba no fue su oficina, fue su sentencia. Sentado en su sillón de director estaba el señor Robles. A su alrededor, 3 hombres de traje, auditores y abogados de la empresa, y en la gran pantalla de la pared, mi rostro. Conecté por videollamada desde mi despacho, vestida con ropa clara que me daba un aire de autoridad que nunca había mostrado frente a él. Buenos días, Mateo. Vaya, qué mala cara tienes. Llevas la camisa arrugada. ¿No tuviste tiempo de planchar? Dije con una calma que sabía que lo enloquecería. Valeria, devuélveme mis accesos. Sin mí, esta empresa se hunde, gritó hacia la pantalla. Solté una risa que fue como el filo de un bisturí. Ay, Mateo,
¿Qué seguro estás de ti mismo? ¿Ya olvidaste que esta empresa fue fundada con el 100% del capital de mi padre? Tú llegaste aquí con lo que traías puesto y un título mediocre. Guardé silencio mientras ponías a tus cómplices en puestos clave. Pero cuando descubrí que estabas robando fondos de la empresa para comprarle un departamento y bolsos de marca a tu amante, no pude quedarme de brazos cruzados. Robles empujó una carpeta gruesa hacia Mateo. Aquí está la evidencia de la auditoría. 5 millones de euros transferidos a una cuenta a nombre de Adriana. Tus gastos personales cargados a la empresa. Eso es un delito de apropiación indebida. Las piernas de Mateo temblaron. Lo vi en la pantalla. Vi cómo el color se le iba del rostro, cómo sus manos buscaban algo de dónde sostenerse. Le expliqué que la junta de accionistas lo había destituido esa misma mañana, sin indemnización, que mi equipo legal estaba preparando una demanda civil y penal, que si no devolvía cada centavo robado, se pudriría en la cárcel. No, no puede ser, tartamudeó. Los guardias de seguridad lo sacaron arrastrando por el pasillo, frente a decenas de empleados que lo miraban con desprecio. Algunos grabaron la escena con sus teléfonos. Lo escuché gritar, mi nombre mientras lo llevaban al montacargas. «Valeria, espera. Podemos hablarlo. Soy tu marido». Corté la videollamada con un toque de mi dedo. La oficina quedó limpia, pero Mateo todavía no tocaba fondo, porque cuando un hombre como él se queda sin dinero, corre hacia la única persona que cree que lo ama de verdad. Corrió hacia Adriana, su amante, la mujer con clase que iba a reemplazarme, la mujer perfecta que su madre adoraba. Lo que encontró fue una mentira dentro de otra mentira. Adriana no era hija de ningún empresario rico. Sus padres tenían un bar de tapas en un pueblo. El departamento de lujo donde vivía estaba alquilado y debía 3 meses de renta. Los bolsos que Mateo le había regalado ya estaban vendidos para pagar deudas de juego. Las joyas de diamantes estaban empeñadas. Adriana no era una mujer sofisticada. Era una estafadora profesional que había visto en Mateo exactamente lo mismo que Mateo vio en mí. Una billetera con piernas. Cuando mi suegra le jaló el cabello a Adriana gritándole «¡Estafadora!», y cuando al administrador del edificio llegó con la orden de desahucio, echándolos a todos a la calle, supe que el universo tiene un sentido del humor negro que ni el mejor escritor podría inventar. El hombre que planeaba dejarme en la calle terminó desahuciado 2 veces en 24 horas. Y lo que vino después fue todavía peor para ellos, porque mi suegra, esa mujer que me llamaba sirvienta, recordó que llevaba en su bolso las joyas que yo le había regalado por su cumpleaños. Un collar de oro con diamantes y una pulsera que valían una fortuna. Pensó que era su salvación. Pensó que podía venderlas y empezar de nuevo. Lo que no sabía era que esas joyas nunca fueron un regalo. Fueron una trampa. Verán, yo no soy cruel por naturaleza, pero mi padre me enseñó a protegerme. Cuando le entregué esas joyas a la señora Morales, con mi sonrisa más dulce y mi reverencia más respetuosa, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las joyas estaban registradas como activos del patrimonio de la Fundación Soler. El documento que acompañaba la caja, ese que mi suegra nunca se molestó en leer con atención, decía claramente «Certificado de préstamo de activos». Podía usarlas, lucirlas, presumirlas, pero eran mías, legalmente, intransferiblemente mías. Cuando entraron a una joyería intentando venderlas, el sistema las detectó al instante. El gerente les explicó que estaban registradas como activos no vendibles, que el sistema ya había notificado al propietario y a las autoridades por presunta apropiación indebida. Les aconsejó que las devolvieran antes de que llegara la policía. Salieron corriendo de esa joyería como ladrones descubiertos, chocando con otros compradores, tropezando con las escaleras mecánicas, escondiéndose detrás de los contenedores de basura en la zona de carga. Tenían en sus manos joyas que valían cientos de miles de euros, pero eran completamente
inútiles. No podían comerlas, no podían venderlas, solo eran una bomba de tiempo atada a sus cuellos. Y entonces tomaron su última decisión desesperada: escapar de Madrid en el monovolumen de Paula, huir al pueblo, vender el auto en otra ciudad, empezar de cero lejos de mi alcance. Mateo arrancó el motor y se lanzó a la autopista como un fugitivo. No llegaron lejos. A los pocos kilómetros, la pantalla del tablero parpadeó con letras rojas: iniciando bloqueo del sistema. Usuario no autorizado. La dirección asistida se desconectó. El aire acondicionado murió. El motor perdió potencia hasta detenerse por completo. Mateo logró a duras penas arrastrar el auto hasta el arcén, justo antes de que un camión los aplastara. Quedaron varados en la oscuridad de una autopista, sin motor, sin luces, sin aire, sin esperanza, porque ese auto tampoco era suyo. Era un activo de mi empresa, y yo lo desactivé remotamente con una sola llamada. La grúa que llegó no era de la autopista, era de mi empresa de leasing. Los operarios les dieron 5 minutos para sacar sus maletas antes de llevarse el vehículo. Mateo, la señora Morales y Paula quedaron de pie en el arcén polvoriento, recibiendo el viento caliente de los tráileres que pasaban, tosiendo por el humo de los escapes, con sus maletas de ropa vieja como único patrimonio. Y entonces pasé yo. Mi auto, un sedán negro, largo, impecable, redujo la velocidad junto a ellos. Bajé la ventanilla. Los vi ahí parados, sucios, sudorosos, rotos. Mateo me miró con los ojos desorbitados. La señora Morales, dejando a un lado su orgullo, me suplicó: «Valeria, ayúdanos. Tu madre apenas se tiene en pie». No abrí la puerta. No les ofrecí llevarlos. Saqué del asiento una bolsa con 3 cubrebocas y la lancé por la ventanilla. Cayó a los pies de Mateo. «Pónganse esto. El aire aquí afuera está muy contaminado. Mucho polvo y smog. No le conviene a su piel tan distinguida. Sería una lástima que les saliera acné cuando se conviertan en vagabundos». La ventanilla subió. El auto arrancó. Y los dejé ahí, en la oscuridad de la autopista, con 3 cubrebocas y la certeza de que la mujer a la que habían llamado Paleta acababa de demostrarles quién era realmente. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi casa, mi verdadera casa, la mansión Soler, no sentí alegría. Tampoco sentí culpa. Lo que sentí fue un vacío enorme, como un cuarto que acaban de vaciar de todos sus muebles. 3 años de mi vida. 3 años de amor entregado a manos que nunca lo merecieron. 3 años de humillaciones silenciosas, de insultos disfrazados de bromas, de desprecios envueltos en papel de regalo. Todo eso se había terminado, pero el agujero que dejaba todavía dolía. Sin embargo, sabía que lo peor aún no había pasado. Mateo era un animal herido, y los animales heridos son peligrosos. No iba a quedarse en silencio. No iba a aceptar su derrota. Iba a contraatacar. Y yo tenía que estar preparada. Lo que no imaginé fue que su contraataque sería tan torpe, tan desesperado, tan estúpido. Porque Mateo, convencido de que todavía podía manipular al mundo con su cara bonita y su lengua de serpiente, decidió hacer lo único que su cerebro empobrecido pudo imaginar: una rueda de prensa. Contactó a un viejo amigo periodista. Le inventó una historia lacrimógena sobre cómo una esposa malvada y codiciosa había echado a su marido enfermo y a su anciana madre a la calle, y organizó una conferencia de prensa esa misma tarde en un centro cívico. Se sentó frente a los micrófonos con la ropa sucia y la cara de víctima más convincente que pudo fabricar. Su madre fingió estar a punto de desmayarse. Paula se secaba lágrimas de cocodrilo. Las cámaras capturaban cada gesto, cada sollozo calculado. «No pido su fortuna, señoras y señores», decía Mateo abrazando a su madre. «Solo pido justicia. Mi esposa Valeria está cegada por la riqueza. Olvidó quién la guió todo, este tiempo.
No le importó ver a mi anciana madre durmiendo en la calle sin nada que comer. Los periodistas murmuraban con compasión. Algunos ya redactaban sus titulares condenatorios. Entonces Mateo cometió su peor error. Lanzó una calumnia. Deben saber que Valeria es una mujer manipuladora. Tuvo una aventura con su propio abogado para deshacerse de mí. Y justo en ese momento, la pantalla del proyector detrás de él se encendió sola. La pantalla del proyector cobró vida con un chirrido agudo que hizo que todos se taparan los oídos. Los periodistas, desconcertados, giraron sus cámaras hacia la pared blanca, que ahora brillaba con una imagen nítida, perfectamente enfocada, imposible de ignorar. Mateo se volteó con el corazón en la garganta, y lo que vio ahí lo dejó clavado en su silla como si le hubieran metido un clavo por la columna vertebral. Era un video, una grabación de las cámaras de seguridad de mi casa. La fecha correspondía a 2 días antes. En la 200 imagen se veía el salón principal, ese salón que yo había decorado con tanto cariño, donde había puesto flores frescas cada semana durante 3 años. Y ahí estaba Mateo, con los pies sobre mi mesa de centro, recostado como un rey en un trono que no le pertenecía. Y a su lado, la señora Morales, con el dedo índice apuntando hacia una figura arrodillada en el suelo, fregando las baldosas. Esa figura era yo. Oye, Valeria, limpia bien, mujer de pueblo. No sabes hacer nada como se debe. Deberías agradecer que mi hijo se casó contigo. La voz de mi suegra salía de los altavoces con una claridad que provocó un murmullo entre los periodistas. La grabación era impecable. No había lugar para dudas ni para excusas. La escena cambió. Ahora aparecía Mateo hablando por teléfono, solo en la habitación, caminando de un lado a otro con esa sonrisa de gato satisfecho que yo conocía también. Su voz era cariñosa, melosa, llena de promesas, pero no me hablaba a mí. No te preocupes, cariño. Ya transferí el dinero de la empresa a tu cuenta. Deja que esa tonta de Valeria coma pan con aceite en la casa. Tú y yo vamos a vivir como merecemos. Vi, porque yo también estaba mirando, desde la pantalla de mi computadora en la mansión Soler, cómo el rostro de Mateo pasó del rojo al blanco en menos de 3 segundos. Fue como ver a alguien desangrarse por dentro. Los periodistas empezaron a murmurar entre ellos. La compasión que habían sentido minutos antes se evaporó como agua sobre una plancha caliente. Pero el video no se detuvo ahí, porque yo no había preparado un simple golpe. Había preparado una demolición completa. La pantalla mostró documentos legales. El acta de constitución de Heredades Soler. El conglomerado donde Mateo se pavoneaba como si fuera el dueño. El nombre del único accionista aparecía en letras mayúsculas, enormes, imposibles de malinterpretar. Valeria Soler. Debajo, los registros de las transferencias fraudulentas, los recibos de compras de bolsos de diseñador a nombre de Adriana, los pagos del departamento de lujo de la amante facturados como gastos operativos, y finalmente, la grabación de audio del restaurante, la que yo había capturado con mi teléfono aquella noche, donde la voz de Mateo decía con total claridad: en cuanto le haya quitado todo su patrimonio, me divorciaré de ella. La sala entera contuvo la respiración. Heredades Soler es uno de los conglomerados más grandes del país, gritó un periodista. Entonces la esposa es la verdadera dueña, y el marido era solo un parásito. Un periodista veterano, de esos que han visto demasiadas mentiras para dejarse engañar, se levantó y señaló a Mateo directamente. Señor, usted dijo que fundó la empresa, dijo que su esposa era malvada. Aquí está la prueba de que usted le fue infiel, que le robó dinero y que planeaba despojarla de todo. ¿Tiene algo que decir? Mateo tartamudeó. El sudor le corría por la frente como si tuviera fiebre. No, ese video está manipulado. Es un montaje. No lo crean. Su voz se quebró en la última sílaba. Sonaba como un niño atrapado en una mentira demasiado grande para sostener. Nadie le creyó.
Absolutamente nadie. Entonces apareció mi rostro en la pantalla. Yo, sentada en el sillón de directora que había sido de mi padre, mirando directamente a la cámara, mirando directamente a los ojos de Mateo, como si pudiera verlo a través de la distancia, a través de las paredes, a través de todas las mentiras que nos separaban. Disfruta de tu última actuación, Mateo. Ahora toda España sabe quién es el verdadero parásito. Lo dije sin levantar la voz, sin gritar, sin llorar, con la misma calma con la que se cierra una puerta que nunca se volverá a abrir. Y mientras mi imagen desaparecía de la pantalla, los comentarios en redes sociales ya inundaban Internet. La transmisión se había emitido en directo a través de varios canales. Miles de personas estaban viendo, en tiempo real, cómo el hombre que me llamó Paleta se derrumbaba frente a las cámaras. La señora Morales se cubrió la cara con un pañuelo. Paula se escondió debajo de la mesa. Mateo quedó rodeado de periodistas que ya no preguntaban con compasión sino con furia, como perros de caza que finalmente encontraron a la presa verdadera. Los flashes de las cámaras, que antes lo iluminaban como a una víctima heroica, ahora lo acribillaban como relámpagos en medio de una tormenta. Vi todo eso desde mi pantalla. Vi cómo se derrumbaba en el suelo. Vi cómo la señora Morales lloraba sin consuelo. Vi cómo Paula intentaba arrastrarse hacia la salida. Y lo que sentí, contrario a lo que tal vez ustedes imaginen, no fue placer, no fue satisfacción, no fue triunfo, fue vacío, un vacío inmenso, helado, como un desierto de sal que se extiende hasta donde alcanza la vista. Apagué la computadora. Me quedé sentada en la oscuridad del despacho de mi padre, rodeada de estantes con libros que él amaba, respirando el olor a madera vieja y a cuero de las encuadernaciones. Y en ese silencio, algo se rompió dentro de mí. No fue un quiebre violento, fue más bien como el hielo de un río que empieza a agrietarse cuando llega la primavera. Un crujido lento, profundo, y después el agua corriendo libre por debajo. Lloré. Lloré como no había llorado en 3 años. No por Mateo, no por su madre ni por su hermana. Lloré por mí, por la Valeria que se casó enamorada, que cocinaba con alegría, que planchaba las camisas de su marido tarareando canciones de la radio, que les compraba regalos a sus suegros pensando que algún día la querrían de verdad. Lloré por esa mujer inocente que murió en el pasillo de un restaurante frente a una puerta entreabierta. Lloré por el amor que le di a quien nunca lo mereció, por los años que no iba a recuperar, por las noches que pasé abrazada a un cuerpo que me despreciaba mientras yo dormía confiada sobre su pecho. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y cuando terminé, cuando el último sollozo se ahogó en mi garganta, sentí algo nuevo, algo que nunca había sentido antes. Era como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado durante años y por fin entrara aire fresco. Ligereza. Eso era. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado de encima un abrigo de plomo que llevaba puesto sin darme cuenta. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. La noticia se volvió viral, como era de esperarse. Mi nombre estaba en todas partes. Periódicos, programas de televisión, portales de Internet, redes sociales. Valeria Soler, la multimillonaria que vivía como humilde y desenmascaró a su marido parásito. Los titulares eran brutales. Algunos me convertían en heroína, otros me llamaban despiadada. Había quienes me admiraban y quienes me juzgaban, pero ninguno de ellos conocía la verdad completa. Ninguno sabía lo que se siente tomar tu primer café de la mañana, sabiendo que el hombre que dormía a tu lado estaba planeando dejarte en la calle. Del lado de Mateo, el infierno apenas comenzaba. Lo supe no porque me interesara vigilarlo, sino porque las noticias llegaban solas, como olas que rompen contra la orilla sin que nadie las invite. 3 días después de la rueda de prensa, Mateo, la señora Morales y Paula vivían hacinados en una habitación de 3 por 3 metros en un barrio de viviendas sociales.
paredes desconchadas, colchones delgados como galletas, olor a alcantarilla colándose por las rendijas de la ventana. El dinero de los pendientes que Paula llevaba puestos, lo único que se salvó del embargo porque los tenía en las orejas, apenas alcanzó para una semana de alquiler y un poco de arroz. Un plato de arroz al día para 3 personas. Esa era la nueva realidad del hombre que pedía wagyu en restaurantes de 5 estrellas. Ninguna empresa lo contrataba. Su rostro se había vuelto sinónimo de fraude y vergüenza. Cada vez que enviaba un currículum, el responsable de recursos humanos lo reconocía y lo rechazaba, a veces con una sonrisa burlona que era peor que cualquier insulto. Su nombre era un chiste en Internet, un meme, un ejemplo de lo que le pasa a quien muerde la mano que le da de comer. Y la señora Morales, esa mujer que alguna vez me obligó a fregar el suelo mientras ella tomaba el té en mi sofá, ahora yacía sin fuerzas sobre un colchón lleno de chinches, murmurando maldiciones contra el mundo. Paula, que antes no salía de casa sin maquillaje profesional y ropa de marca, se rascaba las piernas hinchadas por las picaduras de mosquito, mientras miraba con envidia a las chicas de su edad, que pasaban por la calle con vestidos bonitos. La tensión entre los tres era insoportable. Se culpaban mutuamente, se gritaban, se odiaban en silencio y en voz alta. Pero Mateo, incluso en su miseria, seguía siendo peligroso. Un hombre acorralado es un animal impredecible, y lo que hizo a continuación lo demostró. Una noche, alguien tocó la puerta de su habitación. Era Adriana, pero no la Adriana elegante y perfumada que Mateo conoció en las fiestas. Era una sombra de esa mujer, ojos hundidos, ojeras profundas, pelo sucio recogido de cualquier manera, una sudadera enorme que le tapaba medio cuerpo. Estaba temblando, no de frío, sino de terror. Mateo, ayúdame. Me persigue gente mala. Unos prestamistas a los que les debo dinero por el juego me amenazaron con matarme si no pago hoy. No tengo a nadie más. Déjame esconderme aquí un rato. La señora Morales enloqueció al verla. Le gritó que era una descarada, una estafadora, que por su culpa estaban en la miseria. Paula también la insultó. Mateo, con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder, le cerró la puerta en la cara. El karma existe, Adriana. Cuando necesité tu ayuda, me diste una patada. Pero Adriana no se fue. Su desesperación la convirtió en alguien peligroso. Sacó del bolsillo de su sudadera una bolsa de plástico negra envuelta en cinta adhesiva. Esto me lo dio el jefe de los prestamistas. Es droga, de la mejor calidad. Si no me dejas entrar, gritaré y les diré a los vecinos que es tuya. Haré que te linchen. El pánico se apoderó de la habitación. Mateo intentó quitarle la bolsa. La señora Morales y Paula gritaban aterrorizadas. Hubo un forcejeo. Y entonces, como si el destino hubiera estado esperando exactamente ese momento, la puerta se abrió de golpe. 3 agentes de policía con chalecos antibalas entraron armas en mano. «Manos arriba! ¡Policía!». La bolsa cayó de las manos de Adriana. Resultó que la policía la había estado siguiendo desde hacía semanas como parte de una investigación encubierta. No necesitaron más pruebas. Esposaron a Adriana, que gritaba señalando a Mateo. «No es mía, es de él. Él me obligó a venderla». Mateo, la señora Morales y Paula, con las manos en alto y el cuerpo temblando, fueron llevados a la comisaría como testigos. Paula, en medio del terror, perdió el control de su vejiga ahí mismo, frente a los agentes. La vergüenza de ese momento, me imagino, debió ser peor que cualquier otra cosa que habían vivido hasta entonces. Los análisis de orina dieron negativo para los 3. Los liberaron al día siguiente. Pero el daño ya estaba hecho. La noticia de la redada se filtró. Los vecinos de la pensión se negaron a que regresaran. El casero los echó diciendo que no quería que asociaran su propiedad con traficantes. Adriana fue detenida oficialmente y enfrentaba cargos gravísimos, y el nombre de Mateo, que ya estaba manchado de fraude y vergüenza,
Ahora aparecía en las páginas de sucesos como testigo en un caso de drogas. Ningún trabajo, ningún techo, ningún futuro. Todo esto lo supe después, por los informes del señor Robles y por las noticias que llegaban como ecos lejanos de una tormenta que ya había pasado sobre mi cabeza. Pero para entonces, yo ya estaba en otro lugar. No físicamente. Seguía en Madrid, en mi casa, dirigiendo la empresa que mi padre me dejó, sino emocionalmente. Estaba en un lugar donde el nombre de Mateo ya no me provocaba dolor, ni rabia, ni siquiera lástima. Simplemente había dejado de importarme, como deja de importar una pesadilla cuando te despiertas y ves que el sol entra por la ventana. Los meses que siguieron fueron un proceso lento de reconstrucción, no de mi patrimonio. Ese siempre estuvo intacto, protegido por las precauciones que mi padre había tomado y por la lealtad del señor Robles, sino de mí misma, de mi confianza, de mi capacidad de mirarme al espejo y no ver a la mujer que fregaba pisos mientras su suegra la insultaba, sino a la mujer que siempre había sido, fuerte, inteligente, digna de amor. Empecé a terapia. No me avergüenza decirlo. 3 años viviendo con personas que te desprecian te dejan cicatrices que no se ven, pero que duelen cada vez que alguien te toca. Aprendí a identificar las señales que ignoré, la forma en que Mateo minimizaba mis opiniones, cómo su madre me aislaba de mis propias amistades, cómo Paula me hacía sentir inferior con cada comentario sobre mi ropa o mi forma de hablar. Aprendí que la manipulación no siempre viene con gritos. A veces viene con sonrisas, con abrazos que son jaulas, con palabras dulces que son cadenas. Y poco a poco, como una planta que encuentra la luz después de estar en la oscuridad, empecé a florecer. Decidí crear algo que diera sentido a todo lo que había vivido, algo que transformara el dolor en propósito. Así nació la Fundación Valeria Soler, una organización dedicada a apoyar la educación y la independencia económica de mujeres en situación vulnerable. Mujeres que, como yo alguna vez, entregaron su poder a alguien que no lo merecía. Mujeres que necesitaban que alguien les dijera lo que mi padre me dijo 1000 veces. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. El día de la inauguración del edificio de la Fundación, un año después de aquella noche en el restaurante, me paré frente a un auditorio lleno de gente. Había ministros, empresarios, periodistas, celebridades. El patio estaba lleno de arreglos florales enviados por personas que querían asociar su nombre al mío. Yo llevaba un vestido de seda color champán, sencillo pero hermoso, un pañuelo discreto, mi reloj de pulsera de siempre, el mismo reloj barato que usaba cuando era la esposa invisible de Mateo, y en mi dedo, un anillo nuevo, no de Mateo, de alguien que había llegado a mi vida sin hacer ruido, un hombre joven, emprendedor, que me amaba precisamente por las cosas que Mateo despreciaba, mi sencillez, mi honestidad, mi forma de reírme con la boca abierta sin importarme quién estuviera mirando. Gracias a todos por estar aquí, dije al micrófono. Mi voz sonaba diferente. No era la voz tímida de la Valeria que pedía perdón por llegar tarde a la cena. Era una voz firme, clara, que no pedía permiso para existir. Esta fundación nace como un recordatorio de que la riqueza es solo un préstamo. La verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos en el banco, sino por lo que podemos aportar a los demás. El aplauso fue atronador. Mi esposo, sentado en la primera fila, me miraba con un orgullo sincero que me calentó el corazón de una manera que Mateo jamás logró. Era una mirada limpia, sin cálculos, sin agendas ocultas, solo amor. Después de mi discurso, un periodista veterano se me acercó. Señora Soler, su éxito este año ha sido asombroso, pero muchos se preguntan, ¿todavía guarda rencor por su pasado? Me refiero a su exmarido y su familia. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque no debería. Todo el mundo quería saber si la mujer que había destruido a su marido
guardaba veneno en el corazón. Sonreí, no con la sonrisa falsa que usé aquella noche en el restaurante, sino con una sonrisa real, nacida de un lugar que ya no estaba herido. Rencor, no, ya no tengo tiempo para eso. Para mí, ellos son solo un capítulo de una historia que me enseñó a ser más cuidadosa. He perdonado, pero nunca olvidaré. El resto de sus vidas está en manos del universo. Mi única misión es seguir adelante. Y lo dije de verdad, no como discurso bonito para las cámaras. Lo dije porque lo sentía en cada célula de mi cuerpo. El rencor es un veneno que tomas esperando que muera el otro. Y yo ya había tragado suficiente veneno para toda una vida. Lo que no le dije al periodista, porque no era necesario, porque algunos dolores son demasiado íntimos para compartirlos con extraños, fue que perdonar no significa olvidar. Perdonar significa soltar. Significa que cuando pienso en Mateo, ya no siento el puñal en el estómago. Ya no revivo la conversación del restaurante. Ya no escucho la voz de mi suegra llamándome sirvienta. Esos recuerdos existen, están ahí, guardados en un cajón de mi memoria, pero ya no tienen poder sobre mí. Son cicatrices, no heridas abiertas, marcas de una guerra que gané, no porque destruí al enemigo, sino porque me reconstruí a mí misma. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, la vida era cruel con quienes habían sido crueles conmigo. No porque yo lo quisiera, no porque yo moviera hilos en la sombra, simplemente porque las consecuencias de las decisiones de cada uno tienen una forma inevitable de manifestarse, como el agua que siempre encuentra su camino hacia abajo. En un mercado tradicional, enlodado y con olor a pescado, la señora Morales, la mujer que antes se horrorizaba si una gota de sudor le caía en el vestido, rebuscaba entre los desechos de verduras buscando algo que todavía se pudiera comer. Su piel estaba quemada por el sol. Sus manos, antes cubiertas de cremas importadas, estaban llenas de rasguños. Ya no había reuniones del club de campo. Ya no había joyas ni servilletas de tela. Solo las regañinas de los comerciantes que la corrían cuando estorbaba el paso. En un puesto de comida cercano, Paula lavaba montañas de platos sucios. Sus manos, que antes lucían manicura perfecta cada semana, estaban agrietadas y ampolladas por el contacto diario con detergentes baratos. El dueño del puesto la regañaba constantemente por ser lenta. Cada vez que pasaban chicas de su edad con ropa bonita, Paula solo podía agachar la cabeza y aguantar las lágrimas que le quemaban la garganta. Y en la zona de carga, un hombre delgado y encorvado arrastraba un saco de arroz de 50 kilos. Era Mateo. El hombre que pedía wagyu en restaurantes de 5 estrellas, ahora era mozo de carga en un mercado mayorista, ganando un sueldo miserable que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler de un cuarto junto al río y comer una vez al día. Supe de su existencia porque una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, el señor Robles dejó sobre mi escritorio un recorte de periódico. No dijo nada, solo lo puso ahí y salió. Era un periódico local, de esos que nadie lee, y en una esquina había una pequeña nota sobre el mercado mayorista que estaba frente a la sede de mi fundación. En una de las fotos, al fondo, borrosa pero reconocible, aparecía la figura encorvada de un hombre cargando un saco. Mateo. Me quedé mirando esa foto durante varios minutos. Traté de sentir algo. Rabia, venganza, satisfacción, tristeza, cualquier cosa. Pero lo único que sentí fue una especie de melancolía distante, como cuando ves una casa abandonada y te preguntas quién vivió ahí antes. Qué risas sonaron entre esas paredes, qué sueños se soñaron bajo ese techo antes de que todo se viniera abajo. Ese hombre de la foto alguna vez me tomó la mano frente a un altar y me prometió amor eterno. Alguna vez me hizo reír con sus chistes tontos mientras cocinábamos juntos los domingos. Alguna vez me abrazó en la oscuridad cuando tuve pesadillas y me dijo que todo iba a estar bien. ¿Fue todo mentira?
¿Desde el principio? ¿O hubo algún momento, por breve que fuera, en que realmente me quiso? Nunca lo sabré. Y he decidido que no importa. Lo que importa es que ya no duele. Lo que importa es que cuando me miro al espejo por las mañanas, la mujer que me devuelve la mirada no es una víctima, no es una vengadora, no es la esposa despreciada ni la millonaria triunfante. Es simplemente Valeria, una mujer que aprendió, de la peor manera posible, que el amor propio no es un lujo, sino una necesidad, que la sencillez no es debilidad, que la bondad debe ir acompañada de límites, y que a veces la persona que más necesita que la rescates eres tú misma. Una tarde, semanas después de la inauguración, estaba de pie en el balcón del edificio de mi fundación. El atardecer pintaba el cielo de Madrid con colores que parecían sacados de una pintura: naranjas intensos, rosas suaves, violetas profundos. El viento agitaba la punta de mi pañuelo. Abajo, la ciudad seguía su ritmo. Los claxones, las voces, el murmullo constante de millones de vidas cruzándose sin saberlo. Sentí algo. No fue dolor, no fue alegría tampoco. Fue algo intermedio, algo que no tiene nombre en español pero que se parece mucho a la paz que viene después de una guerra larga. La certeza de que lo peor ya pasó, de que lo que viene, sea lo que sea, no puede ser peor que lo que ya viví. Y la libertad, esa libertad inmensa, aterradora y hermosa, de saber que mi vida por fin me pertenece solo a mí. Pensé en mi padre, en lo que me diría si pudiera verme. Probablemente sonreiría con esa sonrisa suya que tenía más sabiduría que cualquier libro, y me diría: «Ya ves, mi niña, te dije que la verdadera riqueza no se lleva en la cartera». Pensé en Mateo, no con odio, no con rencor. Pensé en él como se piensa en una tormenta que ya pasó. Reconoces el daño que causó, agradeces estar viva y sigues caminando. Pensé en la señora Morales, recogiendo verduras del suelo de un mercado. En Paula, lavando platos, con las manos agrietadas. En Adriana, encerrada en una celda por decisiones que nadie la obligó a tomar. Y sentí, por un instante brevísimo, algo parecido a la compasión. No la suficiente para ayudarlos, no la suficiente para perdonar lo imperdonable, pero sí la suficiente para entender que cada uno cosecha lo que siembra, y que la misericordia más grande que puedo tenerles es simplemente dejarlos ir, soltar la cuerda, no desearles el mal, pero tampoco cargar con la responsabilidad de su destino. Ellos tomaron sus decisiones, yo tomé las mías, y aquí estamos. Cerré los ojos, respiré hondo. El aire de Madrid entró en mis pulmones con un sabor a libertad que nunca había sentido con tanta intensidad. Y cuando abrí los ojos, vi la ciudad extendida frente a mí como una promesa. No una promesa de venganza cumplida, ni de justicia poética. Una promesa más simple y más poderosa que todo eso. La promesa de que mañana amanece, de que habrá café en mi taza, de que el sol saldrá sobre los tejados y de que yo estaré ahí, de pie, entera, libre, libre de Mateo, libre de su madre, libre de Paula, libre de Adriana, libre de la rabia que me consumió durante semanas, libre del dolor que me dobló durante meses, libre de la necesidad de demostrarle al mundo que valgo algo, porque finalmente entendí que mi valor nunca dependió de que ellos lo reconocieran. Mi valor estaba ahí antes de Mateo, durante Mateo y después de Mateo. Ellos no me lo dieron, y ellos no pudieron quitármelo. Solo pudieron hacerme olvidar que lo tenía. Pero ya recordé, y nunca más voy a olvidar. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. Tal vez sea cierto, pero yo descubrí algo más profundo que eso. La mejor venganza no es vivir bien para que tus enemigos te vean desde la oscuridad. La mejor venganza es llegar al punto donde ya no necesitas que te vean, donde tu felicidad no depende de la miseria de nadie, donde puedes pensar en quien te hizo daño y sentir nada, ni odio, ni amor,
ni rabia, ni compasión. Simplemente nada. Como una página en blanco donde antes había una historia de terror. Esa tarde, en el balcón, mientras el sol se hundía detrás de los edificios de Madrid, solté la última cadena que me ataba al pasado. No fue un gesto dramático. No hubo música de fondo ni lágrimas cinematográficas. Simplemente respiré, abrí los ojos y decidí que a partir de ese momento, la historia de Mateo ya no era mi historia, era la suya, y él tendría que vivirla solo. Mi historia, en cambio, apenas empezaba. Bajé del balcón. Mi esposo me esperaba adentro con una taza de té caliente y esa sonrisa suya que me hacía sentir que el mundo era un lugar más amable de lo que yo creía. Le tomé la mano, la apreté fuerte y caminamos juntos hacia el interior del edificio, hacia la luz, hacia un futuro que por primera vez en años no me daba miedo. Detrás de nosotros, el cielo se oscureció lentamente, y en algún rincón de esa inmensa ciudad, en un mercado ruidoso y sucio, un hombre que alguna vez lo tuvo todo, estaba comiendo arroz de un recipiente de plástico barato, con las manos sucias y los ojos hundidos, mirando una foto mía en un pedazo de periódico viejo. El titular decía: Valeria Soler, la mujer inspiradora de nuestra era. Dicen que lloró. Dicen que el arroz le supo a arena. Dicen que recordó a la mujer que le preparaba el café cada mañana, que le besaba la mano con respeto, que estaba dispuesta a vivir con sencillez por amor. No sé si es verdad, y honestamente, ya no me importa, porque la mujer que fregaba pisos y aguantaba insultos con una sonrisa rota ya no existe. En su lugar hay una mujer que construye escuelas, que inspira a otras mujeres, que se ríe con la boca abierta y que duerme por las noches sin pesadillas. Hay una mujer que se llama Valeria, que es sencilla y millonaria al mismo tiempo, que no lleva joyas ostentosas pero que brilla más que cualquier diamante, que aprendió de la manera más dura que el amor que no te respeta no es amor, es cárcel, y esa mujer, por fin, es libre. A veces, cuando estoy sola y el silencio de la noche se mete por las ventanas, pienso en todo lo que pasó y me susurro a mí misma, como quien le habla a una vieja amiga. Lo peor que te hicieron se convirtió en lo mejor que te pasó, porque te obligaron a descubrir quién eres, y resulta que eres mucho más de lo que ellos jamás pudieron imaginar. Y entonces, sonrío, no la sonrisa falsa que dibujé aquella noche en el restaurante, no la sonrisa de venganza que esbocé al bajar la ventanilla en la autopista. Esta es una sonrisa diferente. Es la sonrisa de alguien que finalmente llegó a casa. No a una casa de ladrillos y mármol, a una casa más íntima, más profunda, la casa que llevaba dentro todo este tiempo pero que había olvidado que existía, la casa de mi propia paz.